Queremos evaluar las expresiones de registro dadas utilizando el cambio de fórmula base para ritmos de registro y si es necesario, queremos redondear a 4 lugares decimales. El cambio de fórmula base nos da una buena manera conveniente para evaluar cualquier ritmo de registro en una calculadora. Declara que el registro basado en B de X es igual al registro común X dividido por el registro común B, donde X es la parte numerada del registro y B es la base del registro. También es igual al registro natural X dividido por el registro natural B. Ahora, he dado el cambio de fórmula base, utilizando solo el registro común y el registro natural, pero es realmente verdadero para el registro de cualquier base, por lo tanto, en general, podemos decir que la base de registro B de X es igual a la base de registro A de X dividido por la base de registro AB. Pero otra vez, la razón que solo lo dé en estas dos formas es porque estos son los dos registros que podemos encontrar en cualquier calculadora. Para evaluar el registro basado en 3 de 9, esto será igual al registro común del número 9 dividido por el registro común de la base o si quiero, podríamos utilizar el registro natural. Registro natural 9 dividido por el registro natural 3. Y ahora, iremos al calculadora y solo tiparemos en el registro común 9 dividido por el registro común 3. Esto es igual a 2, pero para mostrar también podemos usar el registro natural. Hagamos el registro natural 9 dividido por el registro natural 3. Aviso, el resultado es exactamente el mismo. Esto es igual a 2, por lo que esta expresión de registro es igual a 2. No realmente necesitamos cambiar la fórmula base para hacer esto. Si queremos comprobar esto, aviso que 3 aumentados a la potencia de 2 exasiemens igual a. Así, recuerda cuando evaluamos un ritmo de registro, estamos encontrando un exponente en el que podemos levantar la base para obtener la parte numerada del registro. Para nuestro segundo ejemplo, vamos adelante y solo use el registro común. Entonces, esto es igual al registro común de 62. La parte numérica del registro dividido por el registro común de la base, que es 5. En este, vamos a tener que rodear, así que volverá a la calculadora. Pulsaremos el registro 62 dividido por el registro 5, presione Enter. Esto es aproximadamente 2.5643. Que si quiere verificar esto significa que 5 levantados al poder de 2.5643, debe ser aproximadamente 62. Vamos adelante y compruebe eso. Entonces, vamos a tomar 5 y elevarlo a nuestra potencia redondeada, por lo que será un poco, 2.5643. Y redondamos hacia abajo, por eso que el valor es solo un poco más bajo 62. Vamos adelante y miremos uno más. Base de registro 2 de 15 va a ser igual al registro común del número 15 dividido por el registro común de 2. Así, tenemos el registro común 15 dividido por common log 2 exasiemens igual a aproximadamente 3.9069. Y vamos adelante y mostremos el registro natural bien. Natural log 15 dividido por natural log 2 nos dará el mismo resultado. Tan nuevo, 3.9069. Lo que significa, si tomamos 2 y levantamos a este poder, debemos obtener aproximadamente 15. Vamos adelante y compruebe eso. Hicimos alrededor, por lo tanto, el valor es ligeramente mayor que 15, pero esto verifica que lo hicimos correctamente.